Buenos días, buenas tardes y bienvenidos a la tercera serie de conferencias de este ciclo de intercambio de saberes sobre restauración ecológica que estamos llevando a cabo esta semana con colaboración entre la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y la Universidad de Alicante. Después del éxito de las sesiones anteriores, en esta ocasión vamos a tratar dos temas importantísimos de cara a la restauración, como son la problemática de las especies invasoras, de las especies exóticas, y como es el tema social. En muchas de las 4 charlas anteriores, se ha enfatizado la importancia de comprender el sistema socioecológico para poder aumentar la eficacia y el éxito de la restauración. Como les comentaba, esto es una colaboración entre el Máster de Restauración de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y el Máster de Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y Terrestre de la Universidad de Alicante. Este máster, lamentablemente, el coordinador del máster de la Universidad de Alicante, el profesor Germán López, no ha podido asistir a esta sesión. Déjenme explicarles en un minuto que este máster es un máster general de conservación y restauración. Es un máster de 90 créditos que se imparte a lo largo de 3 semestres. Tiene asignaturas obligatorias, optativas, y el último de los semestres está dedicado a trabajo de fin de máster y a prácticas externas, de manera que es un semestre que puede no ser presencial, que puede ser desarrollado en cualquier sitio. Sin más, voy a dar la palabra a José Ignacio Carrera, que les va a presentar el máster de restauración de la Universidad Javeriana, y proseguimos con el programa. Vale. ¿Me permites compartir la pantalla también, Jordi? Sí, ya. Oh, espérate un momento. Esto. A ver, sí. Está en ello. Pues perfecto. Pues bueno, nuestra maestría en restauración ecológica pues es maestría reciente que pues fue creada en compañía de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Tiene un registro calificado desde el 15 de agosto del 2018 y que tiene vigencia hasta el 15 de agosto del 2025, es decir, que la renovación del registro calificado la empezamos a hacer desde el año 2023. El título que otorga es Maestro en Restauración Ecológica. El número total de créditos del estudiante cuando ya termina debe ser de 40 como mínimo. La duración de la maestría son 4 semestres. La metodología es presencial, ¿sí? Solo en este momento por el tema del COVID pues lo estamos haciendo de manera remota, pero ojalá volvamos lo más pronto posible al tema presencial. Tiene 2 modalidades y es la modalidad de profundización e investigación. Cuando hablamos de profundización es que aquel que tome esta ruta pues se dedica a prepararse para ejecutar proyectos de restauración ecológica, tanto porque pertenezca a equipos o porque los coordine. Y aquel que pues, se dedica al tema de investigación es enfrentar esos retos que genera la degradación y cómo resolver los problemas para generar información para la toma de decisiones. Pues tenemos igual, pues el objetivo es pues formar profesionales de diferentes áreas de las ciencias básicas y disciplinas afines y que pues de las ciencias sociales. Algunas ingenierías también pues caben en ser nuestros estudiantes en la maestría.
El perfil del aspirante, pues es un profesional recién egresado o con experiencia que demuestra su preocupación por la degradación de los ecosistemas y sus consecuencias sobre las poblaciones humanas actuales y futuras. El perfil de egreso, pues son de acuerdo a la modalidad que coja el estudiante, pues ya si es de profesionalización, pues será un profesional con capacidad para diseñar, gestionar, coordinar, ejecutar, evaluar y monitorear y o apoyar proyectos de restauración ecológica, y en la modalidad de investigación será un profesional con capacidad para generar y o coordinar proyectos de investigación o formar equipos pues de investigación de acuerdo pues a los retos que tengan los grupos. Igual que la restauración ecológica será posible si pensamos y actuamos por el bienestar del otro. Y nosotros pues estamos muy convencidos de que pues la restauración realmente es una posibilidad de generar esperanza realmente de una mejor vida. Y pues están ahí los contactos, cómo conectarse si hay interés, y igual pues la página por si quieren observar mucho más información. Entonces pues muchas gracias y pues para que presente ya Antonio. Bueno, tengo el honor de presentarles al profesor Antonio Aledo, catedrático de Sociología del Medio Ambiente de la Universidad de Alicante. Él es máster en Antropología por Louisiana State University y ha centrado su investigación en el estudio del factor humano en la gestión de proyectos socioambientales, con especial atención al análisis de la vulnerabilidad social, del capital social como clave en la gestión de conflictos. Es especialista también en evaluación de impacto social, tanto de obras públicas como de proyectos de desarrollo regional, y tiene experiencia en España, Brasil, Ecuador, México, Bolivia y Panamá. Una vasta experiencia en este sentido, y como especialista del tema, debo decir que ha publicado numerosos trabajos, incluyendo algunos libros de referencia en esta disciplina. Como decía José Ignacio anteriormente, muy bienvenidos los estudios que permiten la interacción entre los dos grandes componentes de los sistemas socioecológicos. Muchas gracias, Antonio, por haber aceptado esta invitación, y cuando quieras ahora te paso la pantalla. Ya deberías poder Sí, compartir. estoy, a ver si estoy capaz de hacerlo. ¿Veis la pantalla? Ya está. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación a participar en este curso seminario, en especial al profesor Jordi Cortina, que siempre tiene a bien meter a un sociólogo en estos menesteres. Impartimos conjuntamente una asignatura en el máster de restauración de la Universidad de Alicante. Este año ha sido, pasó de un crédito a 4 créditos, y este año ha sido el primer año que le damos ya con 4 créditos, y creo que ha sido bastante bien recibida por los alumnos, porque como decía antes el compañero José Ignacio, sí que hay un creciente interés por generar grupos interdisciplinares, por introducir los aspectos sociales también en la restauración. Entonces, bueno, voy a hacer primero una pequeña introducción de por qué hace un sociólogo metido aquí, y después pasaré a contenido, que es a explicarles un poco la metodología de evaluación de impacto social que nosotros aplicamos a diferentes proyectos e intervenciones de carácter socioambiental. Va a ser un repaso rápido, y espero que esta primera oportunidad pues sea el principio de
quizá contactos más estrechos, dado que vamos a desarrollar proyectos próximamente. En cuanto podamos viajar, tenemos un proyecto en Medellín con la Universidad Nacional para dar un curso sobre evaluación de impacto social. Esperemos que sea en septiembre, si se puede por las vacunas, o si no, pues tendrá que ser a principios del año que viene. Pero bueno, de nuevo agradecer la oportunidad. Voy a ponerme, para no pasarme más de media hora. Y señalaba que hay una parte importante, muy importante de lo social en los proyectos de restauración. En realidad, ustedes restauran porque ha habido una intervención humana que ha desrestaurado, ¿no? Ha degradado ese ecosistema y los servicios ecosistémicos, ¿no? Por lo tanto, una parte de la sociología ambiental se dedica a estudiar justamente eso, cuáles son las causas que ocasionan la degradación de la crisis ambiental. Y esas causas siempre son sociales, nunca son naturales. El medio ambiente no tiene problemas, tendrá sus ciclos, tendrá sus procesos evolutivos, los bosques se harán viejos y tendrán sus procesos después de extinción y de aparición de nuevos ecosistemas, pero la naturaleza no tiene problemas. Es la intervención humana, es decir, la intervención social, la que ocasiona esos procesos de degradación que ustedes se encargan de restaurar, de evitar, minimizar o, en algunos casos, pues compensar, ¿no? Por lo tanto, una parte de la sociología ambiental, una parte de nuestro esfuerzo es estudiar cuáles son las causas sociales que producen la degradación. A su vez, esos procesos degradativos que afectan a los servicios ecosistémicos terminan generando consecuencias sociales, unas consecuencias directas, o bien a través como he mencionado antes, de los servicios de la degradación de servicios ecosistémicos, que son de los que se beneficiaban las comunidades, y cuando estos servicios se ven degradados, pues ocasionan de forma indirecta consecuencias negativas. Incluso y ahí también jugamos los sociólogos un papel importante, identificar las causas sociales que provocan la degradación y las consecuencias sociales a través de la degradación de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos. Esas consecuencias sociales, el estudio de esas consecuencias sociales, el estudio sistemático y riguroso de esas consecuencias sociales, pues es el objetivo de una parte importante de nuestra línea de investigación, del equipo que coordino en la Universidad de Alicante, y a eso voy a hacer una pequeña introducción a la evaluación de los impactos sociales. Por tanto, estudiamos las causas, estudiamos las consecuencias, las causas de la degradación, las consecuencias sociales de la crisis ambiental. También estudiamos los significados de la crisis y de palabras como conceptos como conservacionismo, degradación, restauración o sustentabilidad. Son conceptos que no son fijos, sino que están en continua contestación, en continuo proceso de discusión social y política, ¿no? Y qué fuerzas son, qué discursos, cómo se mantienen esos discursos y qué intereses están detrás de esos discursos, pues también ese es objeto de los sociólogos, ¿no? Y por último, también colaboramos en las tareas de gestión del medio ambiente, intentando enfocarlos hacia una nueva relación con la naturaleza que sea mucho más sostenible. Por lo tanto, los sociólogos estudiamos la causa de la crisis ambiental, en el caso concreto, los temas de degradación, las consecuencias de esa crisis, de esos problemas ambientales, los significados sociales y políticos y culturales de esa crisis, y por último también participamos en los programas, en las acciones de intervención en el territorio encaminadas a la sostenibilidad, ¿no? hacia un futuro más sostenible. En concreto, hoy voy a centrar mi charla en mostrar pues, metodología, de una forma superficial y rápida, pues las metodologías de evaluación de impacto social. Entendiendo que las intervenciones, como ven en el cuadro, intervenciones ambientales generan, lógicamente, cambios biofísicos encaminados a recuperar ese ecosistema
que tendrá una influencia directa en los servicios ecosistémicos. Esas modificaciones generan impactos biofísicos que después se transforman en impactos sociales positivos. Cuando la intervención degrada, pues puede ser la construcción de una represa o una deforestación, a su vez también genera cambios biofísicos negativos, alteración negativa de los servicios ecosistémicos, impactos biofísicos y, por supuesto, genera impactos sociales negativos sobre las comunidades. También la intervención puede generar directamente procesos de cambio social, ¿no? Pues la construcción de una represa pues provoca un proceso de migración que a su vez genera unos impactos sociales. Yo creo que en torno a los servicios ecosistémicos es donde podemos articular mejor la relación entre sociólogos y ecólogos, ¿no? Ese concepto de servicio ecosistémico, que son los beneficios que otorga o los usos que puede otorgar a una comunidad, su alteración, las consecuencias negativas que va a tener, y yo creo que ahí es donde podemos hacer incidencia, ¿no? En ese momento en el que la degradación de los servicios ecosistémicos genera impactos biofísicos que después generan impactos sociales en las comunidades que se beneficiaban de esos servicios ecosistémicos. Como bien saben, podemos entender, o desde la sociología hemos entendido que hay como dos tipos de intervención sobre el medio ambiente. Una que podríamos llamar biocéntrica y otra que llamaríamos antropocéntrica. La biocéntrica habla más de intervenir, de una intervención en donde los derechos de la naturaleza son intrínsecos, es decir, la naturaleza como sujeto de derecho, de tener una serie de derechos por ser, igual que los seres humanos tenemos derechos universales por ser humanos. También desde el posicionamiento biocéntrico también se considera que la naturaleza y sus elementos también tienen una serie de derechos. Una intervención orientada a la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, y un enfoque que hemos denominado conservacionista, donde se prima la conservación. Junto a ese enfoque, digamos, de carácter quizá más anglosajón, que tiene después su correspondencia, por ejemplo, en cómo se gestionan, por ejemplo, los espacios naturales protegidos, existe otro enfoque que algunos han denominado antropocéntricos, en donde se incluye de una forma más evidente lo social. Se incluye las comunidades, los efectos que nuestra intervención sobre el territorio, sobre el medio ambiente, puede tener sobre las comunidades humanas que están asociadas a esos territorios, especialmente en países en desarrollo o países en donde la relación con la naturaleza es mucho más intensa. Poblaciones indígenas, poblaciones, comunidades rurales, en donde la supervivencia del medio ambiente va asociada a la supervivencia de la comunidad. Es lo que Martínez Alier, un ecólogo, economista catalán, denominaba el ecologismo de los pobres. Esta visión antropocéntrica introduce, por lo tanto, la justicia ambiental, se centra en los servicios ecosistémicos, entendiendo que ese es el espacio en donde se reconoce la necesidad que tiene lo social del medio ambiente, y son proyectos que incluyen también el desarrollo social, el desarrollo de la comunidad, además de la conservación. Es una presentación dicotómica en la cual son modelos ideales que cuando uno va a la práctica están mucho más mezclados, ¿no? Pero bueno, podemos distinguir como modelos ideales estos dos modelos, en el cual nosotros nos situamos más en el visiones antropocéntricas a través de los servicios ecosistémicos, e incluyendo también el interés de las comunidades en los proyectos de regeneración ambiental. Como he dicho antes, una forma de analizar las consecuencias que tienen las intervenciones en el territorio, pues son las evaluaciones de impacto social. Ustedes conocerán perfectamente, y además lo requiere la legislación tanto española como colombiana, la necesidad de, cuando se hacen intervenciones en el territorio, tiene que haber evaluaciones de impacto ambiental, y a partir de los 90 ha surgido también la necesidad de incorporar cómo esas intervenciones afectan a
a las comunidades. Por lo tanto, hasta los 90 teníamos evaluaciones de impacto ambiental, se sumaron las evaluaciones de impacto social y ahora estamos intentando hacer evaluaciones integrales en donde esa falsa separación entre naturaleza y cultura se elimine y quede un enfoque mucho más holístico, mucho más integral, en donde se reconozca la interdependencia de lo social y de lo natural. Desde el punto de vista sociológico, recuerden que Kant, el filósofo alemán, decía que el ser humano vive en dos mundos, en el mundo de las cosas y en el mundo de las ideas, en el reino de las cosas y en el reino de las ideas. Además, los seres humanos, además de vivir en un mundo físico, vivimos en un mundo social, porque en cuanto nosotros incorporamos la realidad a través de nuestros sentidos, le damos significados socioculturales. Y eso es inevitable, ¿no? Y a diferencia de los animales, nosotros vivimos en esos dos mundos, en el mundo de las cosas y en el mundo de las ideas. Separar esa naturaleza y cultura pues ha supuesto un error que es parte de las causas de la crisis ambiental. Bien, lo que debemos entender, y esa es la idea fundamental de esta charla, es que cualquier intervención en el territorio genera impactos de carácter social y ambiental, que hemos denominado impactos socioambientales. El éxito del proyecto va también asociado a tratar, a gestionar de forma adecuada esos impactos sociales. No solamente por el éxito del proyecto, sino también por la responsabilidad que tenemos como científicos y expertos y técnicos de cuidar de las comunidades humanas que viven en esos territorios. Y ahí es donde entramos los sociólogos a participar en proyectos, en equipos interdisciplinares con ecólogos, en ese modelo, ¿no?, que hemos visto antes de un modelo de intervención más antropocéntrica, donde además de la conservación se tenga también en cuenta unas metas sociales, el interés y el respeto a las comunidades locales. He dicho antes que Kant hablaba de que el ser humano vive en dos mundos, en el reino de las ideas y en el reino de las cosas. Porque en cuanto nosotros percibimos la realidad, la dotamos de significados. Y aquí entramos en lo que hemos denominado ontologías constructivistas, es decir, cómo entendemos la realidad, porque para nosotros, para los sociólogos, el impacto social no es el efecto del cambio, sino cómo las personas experimentan o sienten física o cognitivamente los efectos de un cambio, en este caso una intervención ambiental, o sea, los efectos del cambio ocasionados por, en este caso, una intervención ambiental. Por lo tanto, el impacto social es cómo las personas experimentan o sienten física o cognitivamente los efectos de un cambio generados por una intervención en el territorio. Y a eso vamos a tratar. No es el impacto un elemento objetivo, sino que es claramente subjetivo. Y por lo tanto, la experimentación del impacto depende de la posición que tenga el individuo en la estructura social. Si es mujer, si es joven, si es mayor, si es campesino o es comerciante o pertenece a la empresa que desarrolla la intervención, esas distintas posiciones socioestructurales condicionarán la evaluación, la percepción del impacto, siendo, por lo tanto, el mismo proceso de cambio capaz de generar impactos positivos e impactos negativos, teniendo en cuenta el mismo proceso de cambio social, porque depende de la posición que tenga el individuo. Creo que esto es una diferencia notable con respecto a la evaluación de impacto ambiental, en donde la ontología más positivista, donde la concepción más positivista de los procesos de cambio eliminan esta subjetividad. El problema es que obligatoriamente tenemos que introducir la subjetividad dentro de las evaluaciones sociales, porque nosotros no trabajamos con árboles, sino que trabajamos con sujetos. De ahí la carga de subjetividad. Y bueno, esto es, como he mencionado antes, entendemos que ese nexo de unión que puede o que debe ligar
un modelo de estudio interdisciplinar entre ecólogos o expertos en ciencias naturales y expertos en ciencias sociales está en los servicios ecosistémicos. La alteración de los servicios ecosistémicos, tanto de forma negativa como de forma positiva, va a generar unos impactos sociales. Y ahí es donde nos movemos nosotros, ¿no? En si somos capaces, y la evaluación de impacto social, tiene como principal objetivo identificar previamente, es decir, ex ante, teniendo en cuenta el proyecto que se va a actuar, que va a implementarse, antes de que el proyecto se ejecute, en el diseño del proyecto, introducir, como hace la evaluación de impacto ambiental, introducir elementos que maximicen los efectos positivos que esa intervención va a ocasionar, como los efectos negativos que esa intervención puede generar, a fin de tomar medidas para maximizar lo positivo y minimizar lo negativo. Porque les recuerdo, cualquier intervención en el territorio genera impactos ambientales e impactos sociales. El trabajo nuestro es predecirlos para maximizar lo positivo y minimizar lo negativo. Tengan en cuenta, y esto es importante, que cuando actuamos en un territorio, siempre, además de los objetivos que queremos conseguir, aparecen unos efectos secundarios, algunos son previsibles y otros son imprevisibles. Y eso es parte de la acción de los procesos de intervención en el medio ambiente. Cuando uno interviene en el medio ambiente, interviene orientado a conseguir unos objetivos que están previamente definidos en el proyecto. Pero, como vivimos en entornos interconectados, socioambientales, esas intervenciones también van a ocasionar una serie de consecuencias sobre lo social. Algunas de ellas son previstas y algunas de ellas son imprevistas y otras son imprevisibles, por la complejidad de lo social. Lo que intentamos con las evaluaciones de impacto social es reducir el nivel de incertidumbre de esos efectos no previsibles o absolutamente imprevisibles. Por tanto, el objetivo de la evaluación de impacto social es reducir ese margen que hay de incertidumbre y, por lo tanto, fortalecer los efectos positivos que tengan los proyectos sobre la comunidad. Cuanto más efectos positivos genere sobre la comunidad, pues mayor apoyo va a tener de la comunidad y mayor será su probabilidad de éxito de la restauración. Ese es uno de los objetivos. Y en segundo lugar, porque la restauración, si seguimos ese modelo antropocéntrico, también tiene que tener una orientación social. Por eso trabajamos con los servicios ecosistémicos, que tienen una clara orientación antropocéntrica y social. Las evaluaciones de impacto social se entienden como el proceso de analizar, gestionar las consecuencias previstas e imprevistas sobre el entorno humano de intervenciones planificadas, ya sea programas, planes, proyectos, procesos de intervención ambiental y cualquier proceso de cambio social que sea iniciado por dichas actividades con el objeto de construir un entorno humano y biofísico y más justo. Bien, ¿qué áreas? ¿Cómo ordenamos la complejidad de los impactos? Aquí hay el mayor experto de evaluación de impacto social, que es un australiano que ahora está viviendo en Holanda, neozelandés, que vive en Holanda, Frank Bankley. Él estableció ya hace algún tiempo, en 2002, una serie de áreas, no de impacto, sino de áreas de estudio, áreas de impacto social. Él estableció estas 7, después, que son categorías en las cuales nosotros agrupamos los impactos que identificamos después durante el proceso de evaluación de impacto social. Sobre la salud y el bienestar, sobre el entorno local, sobre el bienestar material, impactos culturales, sobre las relaciones familiares y comunitarias, de carácter más político, institucional y de igualdad, y por último, relaciones de género.
sobre la salud y bienestar, pues cómo la intervención de restauración puede tener una relación directa con el bienestar. Pues si trabajamos los temas de agua, por ejemplo, la relación con la salud es inmediata. La calidad del entorno, lógicamente, se puede ver directamente afectada. Pues hacemos trabajos de restauración de laderas o para reducir, por ejemplo, pues la escorrentía, que puede ir asociada después a mayores daños por inundaciones o por avenidas, ¿no? La relación que puede tener el proyecto con el bienestar económico, ¿no? La restauración de bosques o de pastos que pueden ayudar a las economías campesinas. O tener en cuenta los impactos sociales, los impactos culturales. En este sentido, los conceptos de sustentabilidad, los conceptos de sagrado, los conceptos de prohibido, los conceptos de limpio o de sucio, son conceptos que mudan conforme nos vamos desplazando de una cultura a otra. Y podríamos caer el error de imponer determinadas concepciones de lo que es bueno para la restauración sin tener en cuenta esos elementos culturales que salen de la comunidad y que tienen un carácter eminentemente contextual. La imposición, pues, de un modelo de pensamiento muy, muy científico, muy occidental, muy blanco y generalmente muy masculino, puede chocar con otras concepciones de la naturaleza que pueden tener un conocimiento vernáculo o local, que pueden tener otras formas de entender la relación con la naturaleza y que nosotros, con buena intención, podemos afectar de forma negativa, ¿no? Las relaciones familiares y comunitarias se pueden ver también mejoradas o alteradas por nuestras intervenciones en el medio, los procesos de relocalización de comunidades que pueden ser desplazadas por una intervención, como puede ser una represa. Pues ahí aparece claramente esta desagregación de las redes familiares y comunitarias. También los aspectos de la igualdad, si nuestra intervención va a fomentar la igualdad o puede generar más diferencias dentro de las comunidades. Por ejemplo, yo que trabajo temas de turismo, pues la introducción del turismo en determinadas comunidades puede aumentar la desigualdad y generar conflictos internos muy, muy, muy graves, como los que tuvimos oportunidad de estudiar en Brasil cuando hacíamos temas de turismo comunitario, ¿no? O el enfoque de género, ¿no? La concepción de cómo las desigualdades, cómo los impactos se distribuyen de forma desigual entre hombres y mujeres. Las intervenciones en el medio, la contratación de mano de obra que sea solamente masculina, cómo eso puede afectar a las relaciones de género, o en el caso del turismo, por ejemplo, cómo la contratación de mujeres pues puede suponer doblarle la carga que además de doméstica, pues sea la de trabajo. En fin, hay una serie de impactos que podemos ver que están relacionados con las intervenciones ambientales y que deben ser incluidos previamente en el diseño del proyecto a fin de maximizar los positivos y minimizar los negativos. Ese es el objeto de la evaluación de impacto social. Predecir estos impactos, reducir el nivel de incertidumbre mediante un análisis sistemático y riguroso de futuro e introducir medidas en el diseño del proyecto o durante su funcionamiento, si hay que corregirlas, a fin de maximizar los efectos positivos y minimizar los efectos negativos. Hay que estudiar los impactos del proyecto sobre la comunidad, pero también hay que estudiar cómo la comunidad, cómo las características de la comunidad pueden impactar sobre nuestro propio proyecto. La estructura social, la desigualdad, el nivel de preocupación ambiental o de interés ambiental, el grado de sustentabilidad que tenga la comunidad, todo eso afecta a nuestro proyecto. El proyecto de restauración también va a afectar a otros actores que no están en la comunidad, pero que se pueden ver afectados. Empresas de restauración, empresas madereras, empresas que quieran pesqueras, que nuestro proyecto puede friccionar con ellos y que antes de ejecutarlo
tienen que ser identificadas mediante un análisis de actores. Para eso hay metodologías en las ciencias sociales que nos permiten identificar esos otros actores de forma indirecta se van a ver afectados por nuestra intervención. Y tener en cuenta el contexto sociopolítico como filtro. No es lo mismo trabajar un proceso de restauración en el sur de España que en Gambia. Ahí hay un contexto de mayor vulnerabilidad de las comunidades que filtra los impactos y en este caso, en el caso de Gambia, por su pobreza y vulnerabilidad, pues agrava los impactos negativos de la degradación de los servicios ecosistémicos. Bien, voy a ir terminando. Las fases metodológicas de una evaluación de impacto social son muy parecidas a una evaluación de impacto ambiental. Tenemos un estudio de base en el cual, aplicándolo al proyecto de restauración, tenemos que entender bien el proyecto de restauración. Para eso es fundamental que aprendamos de nuestros colegas de ciencias naturales que nos expliquen cómo va a ser la intervención, porque la intervención en el territorio es la que va a generar los impactos directos sobre los servicios ecosistémicos y los impactos directos sobre la comunidad. Por tanto, tenemos que estudiar el proyecto, tenemos que estudiar la comunidad, porque la comunidad, dependiendo de su grado de vulnerabilidad, los impactos serán más positivos o menos positivos. Tenemos que estudiar el proyecto, la comunidad y el entorno en el cual se ejecuta esa intervención. Entornos de máxima vulnerabilidad institucional, pues será mucho más difícil llevar a cabo la restauración y eso genera y eso influirá en el signo de los impactos. Por ejemplo, nosotros que estamos trabajando ahora en la Amazonia brasileña, hacer proyectos de restauración en la Amazonia brasileña, ahora con el gobierno de Bolsonaro, pues resulta extraordinariamente difícil. Y eso está dentro, y ese entorno afecta al proyecto, y el proyecto tiene que conocer y entender y también organizarse para intentar adaptarse a ese entorno que ahora tenemos, por ejemplo, en Brasil, ¿no? El segundo paso es un análisis de actores. ¿Quiénes van a participar y quiénes van a verse directamente afectados y también indirectamente afectados? ¿Y qué posición tienen esos diferentes actores, esos diferentes grupos de interés con respecto al proyecto? Si lo van a apoyar, si no lo van a apoyar, si van a permanecer neutros y qué estrategias van a desarrollar. Si trabajas en el norte de África y quieres hacer un proyecto de restauración, tendrás que incluir a los pastores, ¿no? Porque un proyecto como nos pasó con Jordi, ¿no? Es un proyecto de restauración en el norte de África y si no hablas con los pastores para que no lleven las cabras, las ovejas a pastar en la zona que se estaba intentando restaurar, pues el proyecto corría peligro de verse afectado, ¿no? Por tanto, un análisis de actores, de grupos de interés, es fundamental. El siguiente paso es el análisis de impacto. Es decir, identificar los impactos, evaluarlos y después rankearlos. Para eso hemos desarrollado metodologías que nos permiten preguntar a los diferentes grupos de interés cuál serían los impactos que ese proyecto va a ocasionar, identificar los impactos, después evaluarlos mediante una serie de categorías de intensidad, de signo positivo o negativo, situarlos en el ciclo del proyecto, si va a ser al principio, si va a ser durante o va a ser al final del proyecto, si van a afectar más a los vulnerables o les va a afectar de forma positiva o de forma negativa. En fin, hay toda una serie de categorías que nos permiten desmenuzar el impacto para comprenderlo mejor. Y una vez que los tenemos identificados y evaluados, los rankeamos en el sentido de mayor importancia con respecto a nuestros intereses, al objetivo del proyecto y de menor importancia. El ranqueo es porque no podemos trabajar, los impactos sociales son muy numerosos y hay que establecer una priorización de los mismos. Cuando ya has priorizado, entonces viene el análisis de alternativas. El análisis de alternativas que es el centro de la evaluación de impacto social. El centro de la evaluación de impacto social no es el análisis de impacto, sino una vez que conocemos bien los impactos, los hemos categorizado y entendido en su proceso generativo y en sus consecuencias, entonces proponemos alternativas
que para maximizar lo positivo y minimizar lo negativo, que deberían ser incluidas en el diseño del proyecto. Y después vienen las fases de monitoreo para ver si esas medidas se están ejecutando, y el informe final, en el cual pues, nos sirven que sirve de información para futuras evaluaciones de impacto social que ya tengan la experiencia nuestra como base. Ya para ir terminando, en definitiva, lo que la evaluación de impacto social, lo que la evaluación de impacto social propone es una nueva forma de gobernar los proyectos, porque a partir de esa ontología constructivista introducimos a los afectados también en el diseño del proyecto. Ahora, dentro de un poquito, ampliaré esta idea, ¿no? Los proyectos están dejando de ser proyectos tecnocráticos hechos de arriba abajo por expertos para ser proyectos mucho más incluyentes y mucho más participativos. La evaluación de impacto social que proponemos es altamente participativa y, por lo tanto, genera un tipo diferente de gobernanza del proyecto. Analizamos los impactos a lo largo del ciclo, incluyendo los inmediatos y también a largo plazo, con especial referencia a cuándo se acaban los proyectos. Intentamos incluirlos en el diseño del proyecto. Intentamos entender a través de ese modelo que he expuesto de servicios de interacción a partir de los servicios ecosistémicos, de esa relación biunívoca que existe, cómo lo social afecta al proyecto y cómo la intervención en el medio también afecta a lo social. Proponemos un modelo metodológico, pero que tiene que ser después adaptado a los contextos. Gambia es diferente que Almería y Almería es diferente que el Cauca, que alguna montaña una zona boscosa del Cauca y en Colombia, ¿no? Y por lo tanto, a la vez de tener objetivos pragmáticos orientados a la restauración, también introducimos el interés de las comunidades locales, cómo puede afectarles y cómo podemos generar intervenciones que, además de proteger al medio ambiente, mejore también las condiciones de vida de aquellos más afectados. Y ya por último, si puedo. No se mueve. A ver, perdón. Vale. Y ya para terminar, decirles que nuestra evaluación de impacto social es participativa, y es participativa porque tenemos coherencia metodológica, porque partimos de una idea de que los impactos es como las personas experimentan física o cognitivamente los efectos del cambio, y por lo tanto, quien identifica los impactos, pues deben ser los afectados, junto, lógicamente, con los expertos que manejamos y dirigimos la investigación. Por tanto, es interpretacionista, y subjetiva y constructivista. Y por último, entendemos que las intervenciones son también políticas, porque al final hay poder. Hay poder en cuanto a quién decide qué tipo de intervención hacer y, por supuesto, qué fuerzas se pueden oponer o favorecer a la intervención, a nuestra intervención hacia la restauración. Y la restauración se mueve en entornos políticos, porque esas decisiones también tienen se mueven en un entorno de poder, en donde los diferentes grupos de interés van a establecer estrategias discursivas o políticas para influir en el proceso de toma de decisiones, para influir en el desarrollo, en este caso, de nuestra intervención sobre el medio. Y ya me he ajustado. Simplemente decirles que hace poco editamos este manual de evaluación de impacto social, que está en ebook, está disponible en internet que vale 4 euros. Pusimos a un precio mínimo para difundirlo. Y ahí viene de una forma mucho más extensa toda esta líneas, este dibujo que he hecho de la evaluación de impacto social y cómo puede participar y colaborar en los procesos de intervención y de restauración ecológica. Y con esto, pues les agradezco su atención y quedo a su disposición. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Antonio. Recuerdo a los asistentes que pueden plantear sus preguntas a través del chat. Háganlo, por favor, dirigiéndolas a todos. Desde la casilla donde pone hasta, seleccionen la opción todos, de manera que todos podamos ver las preguntas.
A ver, tengo aquí algunas enviadas en privado, otras públicamente. La primera de ellas dice, Antonio, ¿qué opina del uso del concepto beneficios de la naturaleza para el hombre en lugar de servicios ecosistémicos? Esta discusión que ha habido en el seno de IPBES hace un año, Bien. 2 años. Vale, pues de entrada me parece que es una proposición muy patriarcal, porque en todo caso sería servicios para el ser humano. No veo por qué tenga que ser para el hombre. Yo creo que es el lenguaje, aunque yo no soy muy partidario de un exceso de celo con el lenguaje, pero creo que hay cosas que sí que hay que cuidar, ¿no? Y creo que habría que hablar al ser humano, ¿no? Quizá, si antes he dicho, ¿no? Esa visión biocéntrica y visión antropocéntrica. Si nos orientamos, yo creo que los servicios ecosistémicos son claramente antropocéntricos. Entonces, la verdad es que esa diferencia entre servicios ecosistémicos, servicios para el ser humano, no entiendo muy bien, porque la raíz creo que es claramente antropocéntrica. Es cierto que había un autor español, además de Canarias, que se llamaba Sosa, que él hablaba de el antropocentrismo sabio, que es el reconocimiento de la dependencia que el ser humano tiene de la naturaleza. Y si reconocemos esa dependencia, pues yo creo que es más fácil llegar a un equilibrio. Pero, bueno, insisto, me parece que utilizar la palabra hombre, pues me parece que es un error. Que en todo caso, la discusión tiene que ser sobre seres humanos. Sí, estrictamente sería sobre humanos, más que hombre. Otra pregunta por ahí, un comentario. Aquí has mostrado ya este libro. Aquí Anabel Ortiz comentaba si tendría bibliografía. No sé si habría algún libro El libro que tiene, podrías recomendar. bueno, en el libro está toda la bibliografía recogida hasta 2019, pero hay un autor, que he dicho antes, es Bankley, Vanclay, Frank Bankley, que digamos es el padre de la evaluación de impacto social. Comienza a escribir en 2002 y tiene un equipo muy poderoso en la Universidad de Wageningen, y que es el padre. Y también Naciones Unidas tiene un manual también en castellano sobre evaluación de impacto social. Muy bien. Y comenta Diana Isabel Jiménez, en su experiencia ha trabajado proyectos de restauración que busquen el mejoramiento de la captura de carbono. No, no, no. Yo todos los trabajos que he hecho de restauración lo he hecho con Jordi Cortina, entonces él sabe más de estas cosas que yo. No, lo siento, no he trabajado En la conferencia del lunes comentamos este proyecto que hemos llevado a cabo conjuntamente, donde uno de los servicios ecosistémicos era la fijación de carbono. Sí, Antonio, si es tan amable, igual de escribir el nombre del autor en el chat. Es que no sé si puedo, porque como estoy compartiendo pantalla, Vale, puedes dejar de compartir si quieres. dejo de compartir, pero me dejas tú de compartir, ¿no? Tienes arriba una pestaña que puedes desplegar. Ah, vale, vale. Y bueno, si quieres, hago el cambio y ya está. Vale. Vale. El chat, sí. Una pregunta que te quería hacer, Antonio, porque tú hablabas de este enfoque antropocentrista y el biocéntrico, bueno, antropocéntrico y el biocéntrico. Yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo en ambos, ¿no? Es decir, que la naturaleza tiene un valor en sí, quizás derecho, en algunos países ya tienen una entidad legislativa. Y por otro lado, todo el concepto es de servicios ecosistémicos. Sin embargo, el problema quizás está en el cruce, ¿no? Es decir, en el momento en que hay un conflicto fuerte entre una cosa y la otra. Mientras todo vaya en parejo, mientras la situación permita una mejora del medio ambiente, protección de la biodiversidad y aumento de servicios ecosistémicos, que en muchas ocasiones esto va a ocurrir, magnífico, ¿no? El problema está cuando hay conflicto. Pues sí, pero
Bueno, lo que tenemos primero, el papel de la ciencia será identificar ese conflicto, descomponerlo en sus partes, identificar quiénes son los actores en conflicto y cuáles son sus intereses. Y a partir de ese análisis de conflicto, pues entonces tomar decisiones pues hacia procesos que puedan generar conflicto o que lo puedan resolver. Pero el papel por lo menos de la sociología y de las ciencias sociales sería eso, entender el origen del conflicto, los discursos que están, porque sin ese análisis previo de los intereses que hay, pues es difícil que podamos llegar a fórmulas equilibradas. A veces pues es imposible llegar a fórmulas equilibradas porque los intereses son excesivamente contrapuestos, ¿no? Eso es evidente. Pero hacer el esfuerzo, al final, el esfuerzo de comprender al otro es, es obligado, ¿no? Y después ya tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Muy bien. Diana Isabel Jiménez te pregunta cómo integrar los diferentes actores en la evaluación de impacto social cuando es una ONG la que financia y la comunidad la que implementa. Bueno, ¿cómo integrarlos? Pues justamente la Universidad de Alicante tiene un máster también de cooperación y desarrollo, en donde justamente impartimos una asignatura que se llama Participación Social y Medio Ambiente, en la cual pues nos intentamos trabajar justamente ese problema, ¿no? Cómo articular las relaciones entre ONGs y comunidades locales. Los procesos participativos son una exigencia de los proyectos de cooperación y las ONGs ya lo han incorporado en sus estrategias de diseño. Hay diferentes técnicas de participación que facilitan por la incorporación de los intereses locales. Además, ahora con las nuevas tecnologías, pues la comunicación con la contraparte pues es mucho más sencilla, ¿no? Por lo tanto, es el diseño de procesos participativos incorporados al diseño, en la fase de diseño del proyecto, en donde uno puede articular de una forma más correcta esa relación entre comunidad local y ONGs, que entiendo que siempre pueden ser, que no, que pueden ser complicadas, ¿no? Pero cada vez los medios que tenemos para interactuar pues lo hacen más fácil y por supuesto la idea de incorporar a la comunidad local y sus intereses desde el diseño del proyecto cuando esto sea posible. Bueno, muchas gracias, Antonio. Vamos a tener que dejarlo aquí por motivos de tiempo. Que conocen a Antonio y saben dónde vive. Si tienen alguna cuestión, más allá de lo que se ha podido discutir en esta sesión, pues pueden contactar con él. Vamos a pasar a presentar al siguiente ponente, José Ignacio Barrera Catano, y para ello, por favor, el profesor Germán Jiménez tiene la palabra. Hola, Luis. Cuando quieras. Ok, muchas gracias. José Ignacio, proyectamos, por favor. José Ignacio. Sí, ya, un momento. ¿Ya lo ves? No. No. Listo, entonces un momentico. A ver si Jordi me da la posibilidad de compartir. Jordi, ahora. Un momentico. Listo, creo que ya la tengo. Listo, perfecto. Y ahora lo tienes. No lo tengo. Espérate un momento que ya. ¿Ya Jordi lo ves? Sí. Ya se veía. Yo ¿Y no lo veo. Germán? No lo veo. Está demorado por acá. Tómale una fotografía y envíamelo por el teléfono.
Ahí lo tienes. ¿Te llegó? No, Ahí te lo mandé por WhatsApp al teléfono. aquí estoy en WhatsApp. No, estoy con la señal. No. Espera un momento, ven. Vía correo. Ya, espera un momento. ¿Te llega ahí? Ahí. Vía... Ok, listo. Listo. Bueno, entonces, nuestro conferencista siguiente es el profesor José Ignacio Barrera Cataño. El profesor José Ignacio Barrera es biólogo de la Universidad Nacional, tiene un doctorado y una maestría en ecología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, pues se ha dedicado al estudio de la restauración ecológica y a la ecología de la restauración bajo diferentes niveles de la biodiversidad y a diferentes escalas de la misma. Ha trabajado en la gestión a nivel de la Universidad Javeriana, fundó la Escuela de Restauración Ecológica en el año 2002 y fue impulsor y cofundador en 2007 y primer presidente de la Red Colombiana de Restauración Ecológica, REDCRE. Ha sido también impulsor y cofundador en 2013 y primer presidente de la Sociedad Iberoamericana y del Caribe de Restauración Ecológica, CIACRE. Igualmente ha sido coordinador del capítulo de América Latina de SER, de la Sociedad para la Restauración Ecológica, entre 2011 y 2013. Ha sido asesor en la construcción del Plan Nacional de Restauración Ecológica de Colombia en 2015 y entre sus intereses de investigación están conocer la respuesta de los ecosistemas degradados a nivel de suelos, fauna y vegetación cuando se utilizan diferentes tratamientos en los proyectos de restauración ecológica. Y como segundo interés de investigación, tiene cómo se da el agrupamiento de especies en comunidades en el proceso de restauración ecológica. Y en la actualidad, el profesor José Ignacio está coordinando la maestría de restauración ecológica en la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces, bienvenido, José Ignacio. Jordi, si me ayudas también para ver si... Ah, no, yo puedo seguir aquí compartiendo la pantalla. Es tu el rol de Sí, presentador. sí, ya la tengo ya. Entonces, pues, un momento, por favor. Ya, bueno, pues, un momentico, por favor. Entonces, pues igual, pues celebro el poder, pues, compartir con ustedes esta charla titulada Invasiones biológicas y restauración ecológica. Es un título muy genérico, pero pues igual sabía que me estaba metiendo en un problema, pero intentaré pues igual sobre la base de este título comentar lo que nosotros hemos hecho en particular con una especie que pues es nativa de ahí del occidente de Europa, que está en España, que es el Ules europeus, el tocho o tojo que le dicen allá, y pues que fue traída acá a Colombia. Tenemos datos de cuándo se trajo, de ya en 1940, pero que José fuertemente, Ignacio, señor, disculpa que te interrumpa. La presentación que vemos es tu página de Power de Microsoft Word. No no es la estás viendo. Uf, vemos el de Word, no PowerPoint. pero a ver, Debes cambiar de pantalla. sí, espera un momento entonces. Algo pasó aquí, espera. No, sí, yo creo que es mejor que dejes de compartir y vuelvas a compartir la ventana del PowerPoint. Vale, un momento. Ay,
Algo pasa aquí. Espera un momento porque se me perdió aquí. ¿Te aparece una solapa en la parte superior de la pantalla? Una solapa roja. Sí, espera que no sé qué pasa porque no estoy viendo. Lo que no estoy viendo. Ahora, perfecto. Ahora has dejado de compartir. Listo. Ahora. Ahora vuelve a compartir la ventana del PowerPoint. Sí, listo ya. Ahora. Perfecto. Ya. Un momento que puse la que no era la. Compartir. Listo. Perfecto. Bueno, qué pena, pero bueno, ya estamos. Y pues bueno, pues primero pues celebrar esta posibilidad que tenemos entre la Universidad de Alicante y la Universidad Javeriana de poder compartir, hacer este intercambio de saberes y movernos entre aquí y allá sobre lo que estamos haciendo en restauración ecológica. Decía al principio pues que este tema de las invasiones biológicas y restauración pues es, por lo menos en cuanto al título, muy general, y yo intentaré pues ser específico en el sentido de una especie con la que trabajamos muy fuertemente y que está pues allá presente, que es de su distribución natural original, pues es en el norte de España, Galicia, País Vasco, y pues sur de Inglaterra, Escocia, que es el retamo espinoso, el Lules europeus, o tojo como le dicen en la península. En algunos momentos pues haré algunos comentarios también a otra especie arbustiva que es el retamo liso, la genista monpesolana, que pues igual es de allá y que pues se distribuye también en nuestros países y en algunos otros países pues de nuestro planeta. Entonces pues me voy a mover para lo que les quiero compartir, pues, es qué se entiende por una invasión biológica, la situación de las especies invasoras en Colombia, qué atributos hacen a una especie invasora y en este caso, pues, haré referencia concretamente a lo que es el caso de Lules. En cuanto al tema de restauración ecológica, ¿qué es eso de asistir la sucesión ecológica y restauración ecológica de áreas afectadas por especies invasoras? Pues igual haré eh, referencia al caso de Lules. Entonces, pues arrancando, ¿qué se entiende por una invasión biológica? Pues quería mostrar acá, esto es el caso de una cantera que queda en los alrededores de Bogotá, en el Parque Forestal Embalse del Neusa, que pues esta cantera, una vez que queda abandonada, lo que hacen, y está en la foto del año 2009, pues es pegar semillas sobre el suelo abandonado, ese sustrato rocoso que queda ahí sin ningún contenido de materia orgánica y ver pues sobre las habilidades que tiene esta especie, pues finalmente cómo se convierte en un matorral que pues es el que vemos nosotros para el año 2016. Entonces, pues aquí lo complicado es que estamos en un área protegida, que esta es una especie pues bastante agresiva y que pues si no se hace una buena gestión, pues puede poner en peligro los bosques nativos que están en los alrededores. Entonces, pues quiero, igual aquí, va a moverme aquí a todo el tema global de lo que son, pues, los estudios con lo que son especies naturalizadas y especies invasoras.
Este es un estudio de Cleunen del año 2005, del año, perdón, 2015, donde pues se analiza qué pasa con estas especies naturalizadas en todo el mundo y pues se cogen 843 regiones. Lo que quería mostrarles en el mapa y es ver pues cómo hay regiones del mundo, en este caso Norteamérica, donde hay una gravedad fuerte por la cantidad de especies naturalizadas. Y así pues en Europa también hay problemas fuertes, en islas como Australia y Nueva Zelanda el tema pues es muy complicado. Entonces pues hoy por hoy pues se puede trabajar fuerte en este tema de especies naturalizadas, especies invasoras sobre la base de las bases con las que podemos contar. También una cosa interesante de este estudio es que pues podemos ver cómo es el movimiento de especies que hay de un continente y otro. Y esto pues también nos puede, ya sobre la base de cómo podamos integrarnos entre colegas, de ver las respuestas que pueden tener estas especies naturalizadas o igual especies invasoras en uno u otro continente y sobre todo pues en el proceso de invasión y desplazamiento de las especies nativas. ¿Qué es una invasión biológica? Pues la literatura en esto, pues hay mucha gente que ha venido trabajando en el tema, pues se entiende como un proceso de desplazamiento natural o inducido que hace un organismo animal o tal de lo que son las especies nativas, que logran establecerse y expandirse hacia lugares con características semejantes. Y entonces igual que se entiende por una especie invasora, es aquella que no es nativa de un lugar, que se naturalizó y que se encuentra en expansión en el nuevo territorio. Aquí tenemos pues el ejemplo, es un ejemplo pues clásico y que pues resume muy bien el tema de pues está el sitio de origen de la especie, cómo se desplaza esa especie y arriba al nuevo territorio. En ese nuevo territorio pues logra su establecimiento y cuando hablamos de lograr su establecimiento es porque pues logra reproducirse en estos sitios y luego pues una vez que ya logra reproducirse es cómo se expande. Entonces pues en este proceso de invasión se generan unos efectos como es el desplazamiento de especies nativas y aquí pues es ver cómo finalmente se da ese desplazamiento. Lo otro es la homogenización de paisajes. Lo otro es cómo cambian los regímenes de disturbio en cuanto a frecuencia y tamaño y cómo crecen los tamaños de poblaciones de estas especies invasoras. Entonces, pues igual comentar que pues todo este proceso de invasión pues está muy asociado a otros disturbios que han ocurrido previamente y mucho de esto lo podemos percibir en los alrededores de las ciudades donde pues hacemos procesos de alteración o disturbios. En este caso pues tenemos en la fotografía de arriba un área afectada por minería a cielo abierto, pues esta es minería de materiales de construcción, en este caso areniscas en los alrededores de Bogotá. Y lo otro que tenemos ahí, pues igual en los alrededores de Bogotá, áreas afectadas por incendios forestales que se dan pues en las épocas aquí secas, que es del mes de enero a finales del mes de marzo. Entonces, si tenemos, cuando ocurren este tipo de disturbios y en los alrededores tenemos pues la presencia de especies invasoras, pues el riesgo es bastante alto para estas áreas de que difícilmente se restablezcan hacia lo que son los ecosistemas nativos. Como comentaba, pues en el caso del retamo espinoso, pues esta especie, pues ya lo decía, está en España, en Inglaterra, y pues ha ido y pues se ha establecido, invadido pues países, el sur de Australia, Nueva Zelanda, Suráfrica, en América del Sur pues la tenemos en Argentina, Chile, pues donde se ven unos matorrales bastante grandes. En el caso de la zona tropical
americana, pues la podemos ver en alturas entre los 1900 y 3500 metros sobre el nivel del mar, afectando pues ecosistemas como son los bosques andinos, altoandinos y los páramos, y por lo tanto afectando los servicios ecosistémicos que prestan este tipo de ecosistemas. Igual pues afectaciones en islas como Hawái, y pues como ya lo veíamos, el área del occidente de Estados Unidos y el oriente pues están afectados fuertemente por especies invasoras. En el caso pues concreto de Colombia, fuertemente el tema de las invasoras, pues bueno, más o menos hasta el 2010 pues el trabajo muy tímido de algunos grupos de investigación en algunas universidades, pero es el Humboldt, el Instituto Humboldt, el que ha tomado liderazgo en el trabajo pues de las invasoras, de ver cuáles son esas especies invasoras que existen en los diferentes ecosistemas, y en este sentido a nivel de fauna y pues especies de plantas. Y pues eso ha llevado que entre el 2010 y el 2020 pues haya sacado una serie de documentos que pues van a servir de material para los investigadores, los distintos grupos pues en las diferentes universidades. Otro acercamiento que pues se ha tenido ya no de una manera pues tan regular es el que hacen los diferentes grupos, y en este caso pues grupos que han trabajado en fauna con la hormiga loca, con la rana toro, en el caso de fauna. Mi colega Germán, que ayer presentó, está trabajando con una especie que se ha vuelto un problema acá, que es el hipopótamo, que pues se ha escapado y ahora pues está en lagunas en los alrededores del río Magdalena. Y pues nosotros que estamos trabajando con estas especies, estos arbustos europeos, y que están generando pues problemas graves acá en Colombia y países que tienen pues este tipo de ecosistemas. Entonces, pues de acuerdo con el sistema de la información biológica, pues mm, se, se han definido 506 especies introducidas, invasoras en el país, pero lo curioso es que todo este listado realmente el Ministerio de Ambiente solo ha definido como invasoras 22 especies, y de las cuales pues en ese listado están catalogadas las dos especies, el retamo espinoso y el retamo liso. Y esto pues se ha hecho básicamente con estas resoluciones que están acá, que se dieron entre el 2008 y el 2010. Ahora pues se han sacado normativas específicas para el retamo espinoso, en concreto se sacó una en el 2018. En el Plan Nacional de Restauración, en el que tuvimos la posibilidad de trabajar y que se dio más o menos entre el año 2011 y 2015, pues se pudieron definir lo que fueron los impulsores de transformación o motores de pérdida de biodiversidad. Se establecieron 5 impulsores, y dentro de ellos pues se define a las especies invasoras como pues especies que ponen en peligro la biodiversidad. Igual pues coincide con lo que se reporta a nivel mundial, de que las invasiones biológicas pues son la segunda causa de pérdida pues de biodiversidad. Entonces, pues hablar de atributos de las especies invasoras, en general las especies invasoras pues tienen desde el punto de vista reproductivo pues dejan bastante descendencia, es uno de los atributos principales. El otro es la capacidad que tienen de adaptarse a diferentes condiciones ambientales pues que son muy adversas, y eso en general hace pues que las especies pues puedan tener bastante éxito. Esta invasión de Ulex acá es en la cordillera central colombiana. Estamos hablando más o menos de 3.000 a 3.200 metros sobre el nivel del mar en el municipio de Murillo, y como ya lo dije, pues cordillera central. Otros atributos, y resalto aquí, pues en el caso de Ulex, pues es un arbusto que acá alcanza hasta los 4 o 5 metros, es de rápido crecimiento. Nosotros hemos visto que puede alcanzar, crecer
es decir, por año entre 10 y 20 centímetros, dependiendo de la situación desde el punto de vista de oferta de nutrientes y climáticos. Aquí, por ejemplo, tiene floración y fructificación todo el año y pues la producción de semillas por metro cuadrado las podemos tener entre 10.000 y 17.000. Estas semillas pueden ser viables, o sea, mantenerse viables hasta más de 50 años. Es una especie fijadora de nitrógeno, lo que la hace muy buena competidora, y se establece pues en diferentes tipos de sustratos, en sustratos desde muy pobres o donde no hay materia orgánica a sustratos donde pues la materia orgánica es buena en cuanto a contenido. Y pues algunas de las cualidades es que incluso desde plántula pues ya uno ve que las raíces pues son bastante largas y eso la hace buena competidora en términos de captura de nutrientes y de agua. La otra cosa que también puede pasar con la especie, por ejemplo, ya lo comentaba, es la cantidad de semillas que puede tener por legumbre, que pueden oscilar más o menos entre 3 semillas hasta 6, 7 semillas por cada legumbre, y las vellosidades que tienen las legumbres pues la hacen es decir, que sea posible, pues, muy buena, que pueda ser muy bien dispersada por fauna. Aquí tenemos datos de un estudio que hicimos recientemente que fue contratado por la Corporación Autónoma Regional y que lo terminamos en el año 2012, de cómo pues fue un estudio sistemático donde fuimos por todo el territorio, un territorio más o menos de unas 108.000 hectáreas, y estuvimos por vías primarias hasta vías terciarias y muestreando cada 2 kilómetros. Entonces lo que vimos, por ejemplo, es que encontramos 12.150 presencias en el caso de hules europeos, esto cuando se hace el análisis pues por cuencas, y en el caso del retamo liso, miren la diferencia de 211 presencias. Es como para que se vea un poco la gravedad que se tiene cuando pues se trabaja con esta especie. Con este estudio pues pudimos trabajarlo o definir lo que era el nicho fundamental de la especie. Y en este caso pues como trabajamos retamo liso y retamo espinoso, pudimos ver que en el caso del nicho fundamental para el retamo espinoso es mucho mayor que el del retamo liso. Pero cuando analizamos el nicho realizado, lo que vemos es que es menor el del retamo espinoso en relación al del retamo liso. Este pues es un estudio que hace Weislich y colaboradores. Es un trabajo que se hizo en Brasil para ver pues cómo era que se hacía el control de las especies invasoras, es decir, quitar el tensor, el estresor en el sistema antes de implementar las estrategias de restauración. Y pues quiero mostrar en esta gráfica cómo, pues, de acuerdo al hábito o la forma de vida, qué es lo que pasa en los diferentes biomas. Y pues lo que se puede apreciar es que tanto las hierbas como los pastos pues son las que presentan mayor frecuencia en cada uno de estos ecosistemas. Y luego le sigue lo que son los arbustos. Entonces, luego también en este estudio pues se analizan los métodos usados por continentes entre manuales y químicos, y lo que se puede apreciar es que el método manual de eliminación de invasoras es el que más es utilizado. Luego también en el mismo artículo lo que miran es cuáles de esos tipos de control no químicos son los que más se trabajan, y el fuego prescrito es el que tiene pues mayor frecuencia, seguido de la eliminación pues manual. Y luego cuando se hace el control químico pues se ve que el uso del glifosato es el que mayor frecuencia tiene.
y luego pues en qué estado de la planta es que se hacen estos trabajos de manipulación para eliminación de la especie. Y entonces lo que se ve es que la eliminación postemergente es la que tiene la mayor frecuencia. Entonces, pues quiero mostrar acá, con base en este tipo de estudios, nosotros cuando empezamos a trabajar con nules, que fue por allá por el año 98, después de que vine a hacer el máster en la Universidad Autónoma, pues tuve pues la posibilidad de hacer restauración en los alrededores de Bogotá, en los cerros orientales, cerros que estaban sufriendo pues quemas en las épocas de diciembre a marzo, y pues muchas de estas áreas estaban siendo invadidas por hules europeos. Entonces, pues además de hacer el recambio de este tipo de vegetación invasora hacia nativas, pues tuvimos la posibilidad de montar un experimento donde lo que queríamos era evaluar la eliminación manual sucesiva a través del tiempo. Aquí tuvimos dos tratamientos, eliminación trimestral y eliminación semestral. Y el otro factor que trabajamos fue la plantación de dos especies, una herbácea y una arbustiva. Entonces, con esto y con estar trabajando cada 3 meses haciendo la eliminación, la hicimos durante un año y quisimos ver qué era lo que pasaba con el reclutamiento de plántulas de retamo y qué iba pasando con el sistema en general. Entonces, pues aquí lo que podemos ver pues es el área para iniciar el experimento, pues tumbamos toda la biomasa en pie y aislamos el área de estudio para que no llegaran semillas de retamo desde los sitios vecinos. Ya teníamos conocimiento de que las plantas adultas podían mandar semillas hasta 12 metros, entonces procuramos más o menos que hubiera una distancia de 15 metros entre el área experimental y el área adyacente, y pues aquí lo que queríamos ver era la respuesta, qué era lo que estaba pasando en el banco de semillas y cómo pues era finalmente el tema de germinación y regeneración en cuanto a las plántulas y seguirlas a través del tiempo. Ese seguimiento lo hicimos cada 3 meses durante 18 para ver qué era lo que pasaba. Entonces, pues tenemos acá, voy a intentar mover aquí el cursor. En la gráfica de la izquierda, la primera curva, pues que es la respuesta que tiene el retamo espinoso cuando no se hacen eliminaciones ni trimestrales y semestrales, es decir, que el sistema a los 18 meses se recupera completamente. Y cuando hacemos eliminaciones trimestrales y semestrales, lo que vemos como resultante al final es que casi que se elimina, es decir, tenemos hasta un 4% de plántulas saliendo a los 18 meses y en el caso del tratamiento trimestral, y en el caso del tratamiento semestral más o menos hasta un 12%. Como pues por términos de financiación no pudimos seguir el experimento más tiempo, lo que hicimos fue pues una modelación que nos permitiera, conociendo la tasa de eliminación que estábamos teniendo, pues ver en cuánto tiempo dejaban de salir plántulas de retamo, y lo que pudimos establecer para los tratamientos de 12 de 6, de eliminación de 6 y 3 meses, es que a los 24 meses dejaban de salir plántulas. Entonces esto para nosotros fue pues maravilloso, porque ya con estos datos podíamos comunicarle a las autoridades ambientales qué era lo que se podía hacer en términos de eliminación manual y pensando en los costos que podía tener este proceso. Después, pues, años posteriores a eso, quisimos un poco, en el primer experimento que acabo de comentar, pues fueron trabajos en matorrales de 20 años, entonces quisimos probar
en matorrales de diferentes edades, y edades recientes, edades de 20 años y edades de 40 años. Entonces, en esta gráfica que está en la parte superior, vemos la abundancia relativa de las diferentes especies en esos matorrales, y lo que vemos es que hay una distribución más homogénea en cuanto a lo que es las abundancias de las especies. Y en la medida en que avanzan las edades de invasión, lo que vemos que el comportamiento ya es más logarítmico, donde la especie invasora pues es tremendamente más abundante que las demás especies. En el caso de la gráfica de 40 años, pues es todavía mucho más este tema de ver las abundancias más grandes de la especie invasora. Entonces, es una manera como uno puede reflejar cómo puede realmente irse realizando ese desplazamiento. La otra cosa que nosotros hicimos aquí fue analizar los bancos de semillas, de ver qué era y cómo pues estos bancos pues eran al principio, y en la medida en que se hacían los tratamientos pues se iban agotando. Entonces pues en el caso de una invasión reciente teníamos más o menos 500, hasta 500 semillas por metro cuadrado, pero ya en una invasión de 20 a 40 años, pues tenemos en el caso de 20 alrededor de 15.000, 14.500 semillas por metro cuadrado, y en el caso de 40 años de más de 16.000 semillas por metro cuadrado. Entonces, pues hicimos más o menos el mismo experimento con estas invasiones, ya no una sola invasión de 20 años, sino qué pasaba cuando eran de diferentes edades, y lo que pudimos ver era que más o menos se podía dar un comportamiento muy similar, pero en este caso las respuestas que nosotros pudimos ver, las pudimos ver más o menos después realmente del 9º mes. Era tan fuerte la cantidad de semillas de retamo en la parte más superficial del suelo, que realmente el efecto pues se empieza a detectar es al 9º mes de ir viendo realmente el agotamiento y la expresión de lo que es a nivel plantular. Aquí pues un ejemplo más o menos de cómo va ocurriendo esas diferencias entre el control y los tratamientos. Esto para el caso, por ejemplo, de invasión entre 1 y 2 años. El comportamiento es muy similar hasta los 6 primeros meses, pero después ya con la eliminación, en este caso trimestral, pues se empieza a ver que pues el control pues recupera la población de retamo, y en el caso de la eliminación pues ya empiezan a bajar las poblaciones o la población. Después hicimos, pues, como no solo ya nuestro grupo, sino, por ejemplo, en este caso el Jardín Botánico, la empresa de acueductos de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente, pues, que es la responsable de todos los temas ambientales de la ciudad, empezaron a trabajar con todo este tema de controlar el retamo. Quisimos con nuestro estudiante Dalila Camelo, pues, ver qué era lo que estaba pasando en diferentes proyectos realizados entre el año 1998 y 2012, y lo que pudimos ver ahí es que de todos esos proyectos, solo uno de ellos no tenía retamo espinoso. Entonces, eso nos llevó a pensar si realmente se estaba haciendo una buena gestión en ese proceso. Recordar que si no se hace un agotamiento del banco de semillas, pues el riesgo sigue, y pues siguen apareciendo de una u otra manera plántulas. Hemos hecho otra serie de experimentos. Nosotros, por ejemplo, en la literatura siempre encontrábamos que la distancia a la que una planta adulta dispersa semillas era entre 9 y 10 metros, pero nunca encontramos en la literatura si había habido un experimento y se había pues realmente definido esta distancia exactamente. Entonces quisimos en un área invadida, y esto fue en el Parque Forestal Embalse del Neusa,
con nuestra estudiante Luisa María Osorio, pues ver qué era lo que pasaba, a qué distancia realmente máxima era cuando la pendiente, pues teníamos un terreno plano que era lo que pasaba y pues efectivamente más o menos entre 9 y 12 metros era la distancia, pero vimos también que el mayor número de semillas caían entre los 3 y los 4 metros de distancia y que dependiendo igual de la dirección del viento, pues estas semillas podían caer en uno u otro sitio y pues eso ya pues iba ayudando a definir también con el tema de lluvia y de vientos cómo podía generarse ese proceso de invasión. Otro experimento y que Jordi tuvo la oportunidad de verlo aquí en Colombia en uno de sus viajes, es este experimento que hicimos de luz para ver, nosotros ya habíamos detectado en campo que pues la falta de luz debilitaba la planta adulta. Entonces quisimos con un ensayo ver a diferentes niveles de luz qué era lo que realmente podía pasar y en qué momento, cuál era ese nivel de luz exactamente donde la planta se debilitaba. Y lo que pudimos ver era que más o menos cuando se dejaba de tener luz en un 60%, pues ya la planta empezaba a morir. Eh, Quiero moverme igual, pues mostrarles este trabajo de Ewell y Pucks pues, de las plantas invasoras, el uso de las plantas invasoras para hacer restauración ecológica. Entonces la fotografía muestra, esto es en Hawái, un área que fue totalmente degradada, donde pues no quedaron especies de plantas, el relieve, pues el suelo quedó expuesto, lo que quedaba de suelo, y pues ahí en esa zona utilizaron especies exóticas, invasoras para recuperar el sitio. Entonces ellos pues muestran acá cómo se pueden realmente aprovechar las especies invasoras para recuperar áreas cuando pues, la oferta de especies nativas no es la mejor. Comentan que hay que tener mucho cuidado en el uso de las especies invasoras cuando se hace restauración y que solo de utilizarlas cuando pues no hay posibilidad de contar con nativas y teniendo todos los cuidados posibles. Entonces, en esta gráfica de la derecha, pues muestran que si hay realmente una desviación ambiental fuerte o una desviación florística, y cuando digo ambiental fuerte, es que han cambiado las condiciones tan fuertes que pues ya es difícil que las especies nativas se puedan establecer, o desde el punto de vista florístico es tan poca la oferta a nivel de especies nativas que ahí lo que importa pues es, o sea, recurrir a estas especies para hacer la restauración. Esto se da mucho en los espacios más antropizados. Uno puede ver un gradiente entre los sitios antropizados y los sitios menos antropizados y realmente pues uno en estas zonas más antropizadas pues de hecho, cuando uno hace eliminación y empieza un proyecto de restauración, de manera natural lo que más le llega a uno pues son especies exóticas, especies arbenses, bueno, todo este tipo de especies que se pueden mantener muy bien en espacios antropizados. Entonces, ¿cómo? A ver, yo miro el tema del tiempo un poquito ya. Bueno, voy a ir acabando y es todo el tema de cómo asistir el proceso de la sucesión. Entonces, aquí en este modelo, ayer lo planteaba Santi, pues de los modelos y aquí, pues en esta gráfica queremos mirar cuando sucede el disturbio en el sistema, cómo el sistema se deflexiona con la línea roja que va desde la línea transversal verde hasta abajo, pues estamos viendo cómo un disturbio así tipo minería a cielo abierto puede degradar el terreno y hacer que se pierda todo el componente de fauna y flora y la parte de suelo. Y entonces, pues cuando uno quiere asistir, finalmente es cómo colocar un sustrato, cómo colocar especies
que lleven a que el sistema tenga un nivel diferente. Y aquí lo interesante es qué tanto podemos nosotros saber de los sistemas naturales para con base en eso decir, vamos a dejar el sistema que estamos restaurando en este estado sucesional, lo dejamos ahí y él pues ya solito va a arrancar el proceso sucesional. Con el tema del monitoreo que hagamos, pues podemos ver qué tanto acierto realmente nosotros podemos tener desde el punto de vista de la restauración y si no lo tuvimos, qué medidas adaptativas son las que realmente se pueden hacer en el proceso pues, de restauración como tal. Tengo aquí a la derecha pues fotos de experimentos que montamos con diferentes, aquí lo que aplicamos fue biosólidos aplicados en diferentes proporciones, esto sobre la base del aprendizaje que hice en la Universidad Autónoma, en el CREAF, y pues en estas parcelas a pequeña escala y en estas diferentes proporciones pues pudimos ver sin hacer ningún tipo de plantación cómo era la respuesta de la vegetación cuando llegaba a los diferentes tipos de sustratos. Y pues la verdad es que sí se ve una diferencia fuerte entre uno y otro tratamiento. Cuando hablamos de restauración nosotros, para nosotros es clave que en los pasos que se hagan de restauración, siempre desde el comienzo participe la comunidad. Y en este caso, pues con base en las imágenes de satélite o con bases en las fotografías aéreas, tener la posibilidad de tener pues estos modelos aquí, que pues, se hacen modelos de relieve de una vereda, de una finca, y podemos pues trabajar con niños, con adultos, con base en el nivel de degradación de la finca, cómo pues modelar o con ellos cómo pues con base en esa historia disturbio lo que tienen ellos en la memoria, cómo debería ser su finca o cómo debería ser su vereda desde el punto de vista de la restauración. Entonces, pues estas maquetas resultan muy útiles y la verdad que pues muy ilustrativas también para los niños. Entonces, pues aquí lo que en el Plan Nacional de Restauración pues establecen una serie de pasos. Un primer paso es el de la planeación del proyecto de restauración, luego viene pues la fase de ejecución, con base en si funcionó bien el proyecto o no, pues plantean una fase de mantenimiento, luego una fase de monitoreo y cómo con base en los resultados que se van teniendo, pues se puede realmente hacer una divulgación. Entonces, pues entre los pasos que hay del proceso está lo que pues es el diagnóstico. Aquí nos interesa cómo está el sistema degradado, qué hay en términos de especies, qué pasa a nivel biótico y abiótico en el sistema. También en el diagnóstico para nosotros es muy importante detectar los estresores o factores tensionantes que pueden incidir de manera negativa sobre el proyecto. Si esto queda muy bien definido, pues y se está trabajando en áreas comunitarias, es cómo lograr acuerdos con las comunidades para lograr neutralizarlos. Luego, después de que tenemos el diagnóstico y que hemos definido estos tensores, pues ya es definir las metas y objetivos del proceso, ver cómo podemos tener un modelo conceptual importante y también definir unas trayectorias, plantear unas hipótesis de restauración con base en las características del sitio degradado y también con base en las características de las áreas adyacentes. Posteriormente, pues vamos a tener un diseño. Ese diseño pues es el que ya con base en los diferentes actores pues se establece. Luego pues la fase de implementación, de seguimiento y si hay necesidad de hacer manejos adaptables que lleven a redireccionar si lo planteado o establecido en la implementación no es como... Aquí pues tenemos este modelo de diseño, esto lo hicimos en cercanías de Bogotá,
y pues el tema que trabajamos aquí fue el de la nucleación, y los núcleos que establecimos aquí fue en forma de media luna, con el propósito de que puestos así sobre terreno, pues ellos ayudaran de una u otra manera a retener agua sobre el suelo. Y lo otro, pues también el tema de sedimentos que quedaran retenidos a lo largo del sitio. Igual también sobre las características de las áreas adyacentes. Entonces, pues viene ya el tema de la ejecución, de la implementación del proyecto de restauración. Aquí tenemos un ejemplo de cómo quedan, en este caso, los diferentes núcleos. Aquí son núcleos que van de tamaños entre 6 metros de diámetro y 10 metros de diámetro, que los vamos conectando unos con otros a través de pequeños corredores. Aquí pues igual un ejemplo de un área invadida con retamo espinoso, como pues una vez que se elimina la biomasa en pie, queda ese sistema con las especies nativas, incluso con otro tipo de especies exóticas, pero que son menos peligrosas que el retamo espinoso. Y pues ya así como para acabar, miren después de que uno elimina cómo empieza de nuevo el banco plantular de Ulex. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se sigue trabajando y eliminando el banco plantular, pues con el tiempo finalmente pues se vuelve a tener una invasión de esta especie. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido acá a lo largo de estos 20 años es que, pues si entendemos bien el modelo biológico con el que nos enfrentamos y sabemos dónde atacarlo de acuerdo a dónde es más débil, de acuerdo con el ciclo de vida, pues es ya que las autoridades ambientales, que la gente que tiene este problema, pues realmente sea muy disciplinada y tenga continuidad en cuanto a agotar pues el banco de semillas, que como los experimentos no los muestran, pues 2 años, 2 años y medio hay que ser juiciosos para cambiar el sistema y recuperarlo. Entonces dejo ahí, muchas gracias. Y pues queda a disposición por si hay preguntas, ¿no? No sé si se Sí, pudo seguir bien la presentación, Jordi. muchísimas gracias, José Ignacio. Creo que se ha seguido perfectamente y muestra de ello es que tenemos un montón de preguntas pendientes. Paso a la primera, para aprovechar al máximo el tiempo. Nos pregunta Diana Isabel Jiménez, ¿qué especies usaron, herbáceas y herbácea y arbustiva, en el primer experimento? En el En el primer experimento experimento, del año 96, con 20 ahí años en marcha. trabajamos la herbácea Phytolacca bogotensis y el arbusto Baccharis bogotensis. ¿Cómo fue el tratamiento con estas y sus resultados? Bueno, ahí bien interesante porque plantamos a 1 metro de distancia uno de otro. Entonces, lo que veíamos aquí, después de hacer los análisis, es como si le estuviéramos dando una aspirina a alguien que tuviera cáncer muy, muy avanzado. ¿Por qué? Pues una plántula a una distancia de 1 metro y tener 17.000 plántulas saliendo, pues realmente no, o sea, fue algo que no funcionó. Esto lo aprendimos y ya dijimos, si queremos hacer plantaciones, pues tenemos que ser agresivos de la misma manera. Muy bien. Otra pregunta que luego va seguida de una serie de comentarios. ¿De qué especies invasoras en Colombia favorecen la restauración ecológica o sirven como nodrizas para especies pioneras nativas? Y de esto, José Ignacio, contestan otros asistentes que hay bastantes. Bueno, pues yo lo que he visto aquí es que en la zona minera estamos hablando del departamento de Antioquia en el norte, lo que se llama el Bajo Cauca. En zonas de minería de oro, pues se utilizaron acacias para restaurar.
Pero pues ya lo que vieron con el tiempo es que pues son igual problemáticas y sobre todo si los proyectos van a 1 o 2 años, pues hacer es decir, se vuelve un problema esto. La verdad es que yo este tema más de nodriza lo he visto en Brasil, por ejemplo, que trabajan con eucaliptos, ¿sí? Y pues ellos los aprovechan, miran cómo se forma un sotobosque y después de que se forma sotobosque, pues entonces sí hacen la eliminación del eucalipto. Nosotros acá, y lo hablo para el caso del embalse del Neusa, yo creo que esto podríamos trabajarlo desde el punto de vista de quitar, disminuir la densidad, por ejemplo, de los pinos, dejarlos a distancias de más de 30, 40 metros y ver si ellos mismos pues pueden servir como especies nodrizas. En lo que se hizo, por ejemplo, para Neusa, que lo hizo pues una institución, hicieron tala rasa, pero que yo conozca aquí por ejemplo, para el caso de Colombia, no conozco, no he visto publicado nada. Pero sí en Brasil, por ejemplo, sí lo sé con eucalipto. Es un tema complicado. Aquí Cristian Rivera menciona que William Vargas mencionó la Vachellia parnesiana como posible nodriza. Ujú. Vale. Una otra pregunta es, me gustaría saber si han realizado estudios con el retamo espinoso en la zona sur de Bogotá, ya que en las canteras existentes se han evaluado varias formas de restauración que no han sido exitosas. Pues yo los trabajos que se han hecho al sur de la ciudad son los que se han hecho en el embalse de la Regadera. El colega Orlando Vargas con sus estudiantes más o menos entre el año 2004, incluso por ahí hasta el 2012, pues vinieron trabajando ahí, aplicaron, además de pues hacer la eliminación, remover el sustrato, hicieron plantaciones de lupinus y otras especies y pues para el momento en que hicieron los seguimientos, pues muchos de esos tratamientos funcionaron bien. Ya después del seguimiento, pues si quedan las semillas ahí, pues es complicado y creo que él mismo lo comentaba que pues toca seguir con el tema del agotamiento del banco de semillas. Mm, ¿Por qué ocurre el problema de que no se tiene éxito en la eliminación del ULES? Es porque no hay continuidad en la eliminación. Si hubiera continuidad, nosotros recomendamos, por ejemplo, que entre 4 y 6 meses, durante 2 años, pues esto puede asegurar el recambiar la comunidad. Los datos así nos lo han mostrado. Otra pregunta dice, ¿qué indicadores se pueden emplear, se pueden recomendar para identificar cuando el sistema puede recuperarse de forma natural, cuando puede autorrestaurarse, por llamarlo así? Pues nosotros aquí con control, o sea, cuando estamos en áreas con invasiones, pues si dejamos control, pues decir, lo que vemos ahí es que empieza a dominar de nuevo la especie invasora. Y cuando tenemos pues los diferentes tipos de tratamientos, pues vemos cuál realmente es más efectivo o no. Entonces, en términos de indicadores, pues está la riqueza, la composición de especies, pues son buenos indicadores a la hora, pues como variable respuesta del sistema, ¿no? Mm, Yo quiero ahí comentar que, por ejemplo, para el caso de los experimentos que hicimos en Cerros Orientales, que una vez que eliminamos el retamo, mucho de lo que siguió dominando el nuevo sistema eran también especies invasoras, y era porque pues la oferta de los sitios vecinos era más de especies invasoras que de especies nativas. Iban llegando unas nativas, pero mínimas. Eso nos llevaba otro reto y era cómo intervenir si lo que queríamos era convertir estos sistemas en bosques nativos. Una pregunta de Daniela Macías, dice, ¿cuáles son las principales barreras ecológicas que limitan las invasiones biológicas? Las principales barreras que eliminan, pues
Aquí lo que viene es que si se hace una buena gestión de territorio, pues eso limitaría. Yo creo que yo termino concluyendo después, o por lo menos en lo que llevo de vida, y es que ninguna especie es mala. Lo malo es la gestión de los territorios y pues si se gestionan bien, pues no le damos posibilidad de entrada a estas especies. El lío es que muchas de esas especies llegaron cuando no se tenía mucho conocimiento y ya pues son un problema grave en muchas zonas, pero pues esto lleva a que si se gestiona bien, a que se tiene buena diversidad de especies nativas en los sistemas o en los sitios productivos que hacen un buen manejo de estos productivos, pues se le quita poca opción o se le quita pues las opciones a las especies invasoras. Si no se tiene cuidado, pues ellas van avanzando y cuando uno ya se da cuenta, pues, pues el problema es mayúsculo. Una pregunta muy concreta de Valentina Carrasco. ¿Las herbáceas las trasplantaron o las sembraron directo? Mm, como comenté, nosotros plantamos dos especies, una herbácea que la cogimos la semilla, la llevamos al invernadero en el jardín botánico, lo mismo el arbusto, ahí los producimos y cuando tenían más o menos una altura de entre 30 y 40 centímetros, ya lo llevamos a campo y los plantamos. Nos pregunta Andrea Calderón, ¿a qué distancia se recomienda sembrar nativos que están rodeados por retamo espinoso? Pues aquí toca ser muy, muy agresivos. Nosotros lo que ya vimos es que toca hacer plantaciones de alta densidad, es decir, jugar entre las... Yo lo que recomiendo aquí primero es agotar al máximo el banco de semillas y cuando ya se ha agotado, entonces sí hacer las plantaciones, porque si no, pues termina uno enmascarando el problema del banco de semillas, como la sombra va quitando la efectividad en cuanto a la germinación, pues se enmascara. Y si llega a haber otro disturbio posterior, vuelve y se dispara la invasión de retamo espinoso. Y me temo que una última pregunta porque ya estamos por delante de la hora y aún quedan preguntas por responder. Cuando se retira toda la cobertura, ¿se extrae también la raíz o qué se hace con esta parte de la planta? El Sí, material vegetal es hecho compost. Acabo porque una pregunta larga, pero relacionada todo con eso. Dice, ¿el material vegetal es hecho compost o se quema y qué tratamiento se hace? pues para esa época lo que hacíamos, o sea, se quitaban las raíces también y pues lo dejábamos acumulado, incluso lo sacamos de ahí de sitio la biomasa, pero después aprendimos una cosa y es que con ese mismo material, aquí el tema es el de las semillas, ¿no? Pero si uno lo puede, nosotros lo reutilizamos para hacer trinchos o sistemas de control de erosión en los mismos sitios. Entonces lo aprovechábamos y pues igual, como teníamos que asegurarnos de que las semillas no fueran un problema, pues colocar en esos sitios donde hacíamos los trinchos o estos sistemas de control de erosión, hacer trampas de semillas para hacer que las semillas no se movilizaran entre un sitio y otro. Muy bien, José Ignacio, tendríamos que cerrar. Quedan aún algunas preguntas pendientes que te las transferiré por si puedes contestar más adelante en privado. No, Vamos a claro cerrar que, aquí. Perdón. no, claro que con mucho gusto. Yo pido disculpas con el tema del inicio de la presentación, pero bueno, ya pasó y pues que el mensaje, lo importante era que el mensaje llegara, ¿no? Sí, sí, sin duda, yo creo que ha sido mucho más importante la transferencia de conocimiento que ha habido estos días que los pequeños problemas técnicos como este que mencionas. Eh, Voy a cerrar por mi parte estas sesiones. Creo que han sido
extraordinariamente productivas. Es evidente que hay mucho conocimiento que intercambiar entre ambas instituciones, entre la Javeriana y la Universidad de Alicante, y entre ambos países. Con toda la distancia ecológica y social hay muchos problemas comunes y, como digo, un potencial de colaboración entre los países y las instituciones enorme. Agradecer la asistencia desde un público tan nutrido y tan interesado con tantas preguntas y tan incisivas y tan implicadas en el tema de la restauración, y recordar a los asistentes que tan pronto podamos subiremos los vídeos de las 6 ponencias de este ciclo de conferencias a las plataformas de la Universidad Javeriana y de la Universidad de Alicante, y que cuando eso esté completado les enviaremos un correo electrónico anunciándolo con el enlace por el que podrán acceder a estas presentaciones. Como hemos comentado desde el principio, esto es el inicio de una colaboración, es la continuidad también de una colaboración entre ambas universidades, y esperemos que nos permita profundizar en esto y que nos podamos volver a ver, además de otras iniciativas, que nos podamos volver a ver en el curso que viene en un nuevo ciclo de conferencias. Ignacio, sí. Sí, yo igual quiero, pues te agradezco a ti, o sea, yo creo que pues este proceso pues es un proceso maravilloso. Yo considero que pues así es que debe funcionar el mundo de hacer cooperaciones entre las instituciones, entre las personas, y seguro que es la manera como podemos cambiarlos. Entonces, pues desde la maestría en la Javeriana, pues celebramos esta posibilidad. Yo creo que pues seguimos trabajando no solo en el sentido de poder hacer este tipo de acciones, sino de ir a lo que pues hablamos en algún momento, de ver la posibilidad de la doble titulación, y pues ver sobre la base, si tú recuerdas, pues en esto es cómo pues se pueden integrar otras instituciones, que podamos hacer de que pues no solo sea la Javeriana y la de Alicante, sino otras universidades, tanto de España como de América Latina, donde podamos hacer que la restauración como tal ecológica pues tenga gente capacitada para estos retos que se vienen, y donde pues uno ve que hay, cuando se hacen restauraciones no bien hechas, pues se pierde mucho dinero. Entonces, pues la invitación es eso, y igual pues agradecer a todos los que estuvieron acá en estas jornadas de intercambio. Entonces, pues yo creo que hasta pronto, será hasta un nuevo momento, y pues a ti agradecerte, y a todos los directivos de la maestría pues de Alicante, ¿no? Por haber posibilitado este proceso. Magnífico, pues lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bueno, chao, chao. Chao. Ya evaluaremos nosotros. Chao.